Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical. Deseamos que hayan tenido una excelente semana, que hayan podido descansar. Ya estamos en vacaciones, ya podemos disfrutar mucho más tiempo con nuestras familias, con nuestros amigos y poder, disfrutar también este tiempo en el que estamos celebrando una fecha muy importante. De pronto, por fechas no coincide, pero el sentido de la Navidad es uno solo para nosotros y es Jesús. Entonces, por favor, estén muy atentos a nuestra clase, escuchen con mucha atención cada cosa que vamos a preparar y que quede guardada en sus corazones. ¿Listo? Dios los bendiga y vamos a iniciar como siempre nuestra clase. Vamos a orar. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a juntar nuestras manitas y vamos a hablar con Dios. Dios, en esta mañana te queremos dar muchas gracias por el regalo maravilloso de tu salvación. Gracias por poder conocerte, por poder hablar contigo y por poder, Señor, estar seguros de que no estamos solos, sino que tú a través de tu Espíritu Santo nos acompañas. Queremos pedirte que por favor nos guíes en esta clase, que hables a nuestro corazón, que nos permitas tener la valentía para ir y hablar a otros de ti, Jesús, del sentido que tienen estas fechas en ti. Tú que eres la verdad, tú que eres la luz. Queremos que seas reflejado en nuestra vida, en nuestras familias y que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra familia vea el reflejo tuyo a través de nosotros. Gracias por este momento, gracias por lo que nos vas a enseñar a través de esta clase. Ponemos este tiempo delante de ti y queremos que tú nos guíes y que tú nos hables. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Listo, chicos. Entonces continúen muy atentos y ya vamos a empezar. Bueno, chicos, hoy vamos a ver una clase muy interesante porque habla sobre Jesús. Habla sobre cómo Jesús es el Salvador de la humanidad, de nosotros. Entonces, empezamos recordando que este tiempo estamos en una fecha en el que vestimos un arbolito, en el que figurativamente queremos celebrar algo, ¿cierto? Y para nosotros la Navidad, que es este tiempo, es Jesús. Ese debe ser el mensaje principal de esta época y de esta celebración. Jesús. Jesús nació, ¿cierto?, para un propósito y es la salvación nuestra. Muchas personas celebran la Navidad sin ningún sentido, simplemente por recibir regalos, por celebrar en fiestas, por ir a pasear y por otras cosas que realmente no son importantes. Lo que realmente trasciende es que Jesús esté en sus vidas y en sus corazones. En el Antiguo Testamento, chicos, si 2 o 3 personas estaban de acuerdo, el juez debía considerar su testimonio. Y Lucas pone en práctica ese mismo principio con el nacimiento de Jesús. Él ya había dado testimonio de los ángeles piadosos, de los pastores piadosos, pero ahora va a dar el testimonio de 3 personas piadosas. ¿Saben quiénes son? Bueno, son personas muy importantes, que son los papás de Jesús, Ana y Simeón. Ellos coincidían en sus testimonios. Por tanto, es importante que lo tengamos en cuenta. Ellos hablan acerca de Jesús nació para ser ¿quién?
Vamos a verlo en la clase, chicos. María, el Señor nos ha bendecido con este hermoso hijo, ¿cierto? Así es, José, es lindo, es hermoso. El Señor nos ha regalado esta bendición. ¿Cómo le ponemos de nombre? No sé, pongámosle Máximo, así como los de Luisa W. No, Máximo no me suena. Pongámosle Miguel. No, acá en esta nación hay muchos Miguel y feos. Él es muy lindo, pongámosle otro nombre. A ver, pensemos por letras. Por D, Diego. Uy, excelente nombre. No, yo diría José. Pero es que así me llamo yo. Pongámosle... ¡Jesús! Sí, pongámosle Jesús. ¿Qué significa? Jesús, Dios es el Salvador. Dios salva, sí, muy bien. Entonces, sí, pongámosle Jesús y con eso cumplimos con el propósito que Él vino a salvarnos tan lindo. Igual al papá, igual de hermoso, ¿cierto? Bueno, adicional a eso tenemos que programarnos porque recuerda que debemos circuncidarlo. Sí, tenemos que circuncidarlo para seguir con la ley. Con nuestras tradiciones. Con nuestras tradiciones. Tenemos que presentarlo bien delante de Dios. Entonces, listo. Lo bautizamos con su nombre, le ponemos, lo circuncidamos. Y tenemos que hacer lo más importante. Y es ir y dedicarlo al Señor en el templo. Toca esperar que no me duela tanto para poder ir a caminar y llevarlo allá. Sí, vamos a llevarlo al templo y se lo consagramos al Señor. Hacemos como los sacrificios que el Señor pide en nuestra tradición y lo entregamos a Él para que el Señor lo bendiga y lo acompañe. Y bueno, esa es nuestra manera de honrar al Señor con nuestra bendición.
Igual es un niño elegido por Dios y viene a esta tierra con una misión muy importante. Nos hace muy feliz. Entonces ya sabemos cómo le vamos a poner. Se va a llamar Jesús. ¿Qué significa? Dios salva. Dios salva. Y vamos a ir al templo a dedicarlo al Señor porque su vida va a estar consagrada solo al Señor. Entonces ya tenemos los planes para más adelante. Sí, y con eso honramos a Dios en todo. Con Así eso es. cumplimos con toda la tradición, así como lo cumplió Abraham, Isaac, Jacob. Vamos a cumplir con el Señor Jesús. Así es. Entonces, así quedamos, José. Vamos. Vamos. Buenos días a toda la audiencia de Vida y Adoración. Hoy estamos en una entrevista muy interesante en Jerusalén al día. Buenos días, señor. ¿Me recuerda cómo es su nombre? Simeón Rojas. ¿Simeón Rojas? Sí. Ah, bueno. ¿Y cómo está usted el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Bendecido. Veo. Señor, ¿y usted en dónde vivía antes? ¿Por qué se vino acá a Bogotá? Porque quería conocer de Cristo. ¿Y dónde vivía antes, señor? En Jerusalén. ¿Y usted qué hacía en Jerusalén? Yo era muy consagrado. Bueno, soy muy consagrado y devoto al Señor Jesús. ¿Dejó de serlo al llegar a Bogotá? No, ¿Y qué es eso de ser consagrado al Señor Jesús? es que toda mi vida le sirve a Él, que todo lo que hago es por Él. Leo su palabra, la obedezco, hablo de su nombre, lo llevo a todas las naciones, hago discípulos. Veo. En una nota muy interesante que hizo un corresponsal, nos contó que usted en Jerusalén había tenido un encuentro muy especial con alguien. ¿Cómo fue eso? Lo que sucede es que yo le había pedido al Espíritu Santo, a Dios, que no quería morir sin antes ver la salvación. Entonces, los padres de Jesús llevaron al niño a ofrecerlo al templo para cumplir con la tradición, cumplir con las leyes. Entonces, cuando yo lo vi, el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo que Él no permitiría que yo muriera antes de que viera esa salvación. Entonces yo fui al templo, conocí al Señor Jesús, conocí la salvación y cuando lo vi, lo consagré, lo bendije y le dije a Dios que ya podría morirme porque ya había conocido la salvación, aquel que iba a traer la salvación al mundo, aquel que iba a poner en contra a muchas personas, aquel que iba a salvar a las personas de su pecado, aquel que iba a convencer a las personas de su pecado, al que iba a exponer las convicciones y las cosas que hay en el corazón de las personas. ¿Eso fue todo lo que usted le dijo a Dios o a los papás? Eso se lo dije a los papás, por eso digo, cuando tuve el encuentro con el Señor Jesús. Veo. ¿Y usted qué puede decir acerca de Jesús, ya que lo tuvo ahí de frente y recién nacido? ¿Qué puede decir usted de Jesús? Que Él es nuestro Salvador, que vino, se hizo hombre y murió por nuestros pecados, que fue un niño que los padres cuando lo llevaron era niño y fue consagrado por Dios, pero que no se quedó en niño, Él creció y murió y está sentado ahorita a la diestra del Padre. Murió por nosotros, murió por nuestros pecados, por todas las cosas malas que hacemos. Por eso todos debemos arrepentirnos, debemos creer en Él, debemos aceptarlo como nuestro Salvador. Debemos permitirle que Él ingrese a nuestro corazón, que Él cambie nuestra vida. Es la única manera de ir al Padre, porque por eso está escrito, que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Muchas gracias, don Simeón. Que esté muy bien. Gracias, igualmente. Buenos días, bienvenidos a nuestro noticiero Jerusalén al día. Hoy estamos con esta venerable anciana. ¿Cómo se llama usted, venerable anciana? Mi nombre es Ana. Ana, ¿y usted de qué familia es? ¿Quiénes eran sus padres? Mi papá se llamaba Penuel y yo era de la tribu de Aser. Ah, muy bien, Ana. Y cuéntenos, ¿cuál es su estado civil?
Mi estado civil, viuda. Yo me casé por allá hace muchos años con un querido hombre y duré 7 años casada. Muy bien. Y cuéntenos, Ana, ¿cuántos años tiene? Por lo que veo parece como unos 800 años. Atrevido muchachito, ¿quién le dijo eso? Yo tengo 84 años, muy bien vividos. Ah, qué bien. Y cuéntenos, ¿usted a qué se dedica? Yo sirvo al Señor. Me dedico de día y de noche a orar en su templo. Vivo de día y de noche orando y alabando al Señor. Muy bien. Por eso Lucas en su libro la describe usted como una mujer profetisa, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pues yo lo único que he hecho durante todos mis 84 años es hablar del Señor Jesús, de lo bueno, de lo bondadoso, de la salvación que nos ha traído a nosotros los humanos. Qué gran ejemplo tenemos de usted, Ana. La vimos también cuando presentaron a Jesús, que usted habló de Jesús. ¿Qué nos puede decir acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted y para todos? Jesús es el Dios del cielo y de la tierra. Él vino a la tierra para salvarnos. Dio su vida en una cruz por nuestros pecados. Y Él es nuestra eternidad. Por eso debemos seguirlo siempre. Debemos amarlo y adorarlo, porque Él es nuestro Salvador. Es el regalo inmerecido para nosotros. Muchas gracias, Ana, por su entrevista, por su ejemplo y porque podemos aprender de usted. Y bueno, ya para despedirnos, ¿quiere despedirse del público? Sí, quiero decirles que Jesús es la Navidad, que Jesús es la vida y que debemos amarlo y aceptarlo en nuestro corazón. Gracias, Ana. Bueno, muchachos, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar muy atentos a la clase y queremos recordar 5 verdades que no se nos pueden olvidar de esta clase. Entonces vamos a tenerlas muy presentes en nuestra mente, van a repetirlas conmigo. Entonces la primera es que Jesús es un salvador humano. Recuérdenlo, Jesús es el salvador humano porque Él era Dios, bueno, es Dios, se hizo hombre y vino a salvarnos, a nosotros los humanos. El segundo es que los piadosos testifican que Jesús es el Mesías. Entonces vemos los ejemplos de Ana, de Simeón, de los papás de Jesús. Esos 3 ejemplos piadosos testifican que Jesús es el Mesías. El tercero es que Jesús es la luz y la salvación para todas las naciones. Entonces recordemos que por medio de Él nos dio salvación no solo a nosotros, a este país, a este continente, sino a todas las naciones. Ese es el tercero. El cuarto es que Jesús es la gloria, la consolación y la redención para Israel. Entonces en ese tiempo ellos esperaban a su rey. Y pues bueno, ese rey fue el que dio la redención a también a Israel. Y por último recordemos que Jesús salva a través del sufrimiento, de mucho sufrimiento. A él le costó mucho ir a la cruz, fue un dolor físico muy grande. Y también a pesar de mucha oposición, porque muchas personas no creían que él era el rey.
De hecho, lo crucificaron por eso, porque él se hacía llamar el Hijo de Dios y muchas personas decían que no era el Hijo de Dios. Pero para nosotros sabemos y tenemos confianza y en nuestra fe que Él es el Hijo de Dios, el que vino, murió por nosotros y está vivo ahorita sentado a la diestra del Padre. Entonces, que no se nos olviden esas verdades y bueno, como hemos venido diciendo, que no se nos olvide también que la Navidad, que así como podemos ver este arbolito, la Navidad es Jesús. Muchas cosas son pues importantes, queremos tal vez el último celular, la última consola, los mejores juguetes y todas esas cosas son bonitas, compartir en familia, compartir un alimento, el buñuelo, la natilla, todo eso es muy bonito, ¿cierto? Pero recordemos que la Navidad es Jesús, es nuestro Salvador. Nosotros por eso celebramos la Navidad, porque nació nuestro Salvador, porque a pesar de que muchas personas creen que el niño Jesús, él no se quedó niño, él creció y se volvió un hombre y dice la palabra que él crecía con sabiduría y con gracia delante de Dios y con los hombres. Entonces, esa es nuestra Navidad, es nuestro Salvador. Bueno, y también quiero animarlos para que estas clases que hemos aprendido acerca de Jesús, de su nacimiento, de la importancia que es en nuestra vida Jesús, que es nuestra fe que nos lleva a creer en Él, en que Él nos salva, tenemos que ir a testificarlo. Tenemos que hablar a las personas que conocemos, a nuestros familiares, amigos, primos, a todos tenemos que hablar de este amor de Cristo. Tenemos que hablar que esa es la verdadera Navidad. La Navidad es Jesús. Entonces queremos que todos nosotros, ustedes en casa, nosotros acá también, llevemos ese evangelio. Es una misión que Jesús mismo dio antes de ascender al cielo. Que teníamos que testificar de su nombre a todas las naciones. Y bueno, es animarnos a eso. Gracias por estar con nosotros, gracias por entender todo este tema del Evangelio, todo este tema de Jesús. Les amamos, los extrañamos y queremos que también esta clase quede guardada en sus corazones y que cuando llegue el día de celebrar la Navidad, recordemos que Jesús es la Navidad, que nació nuestro Salvador y que esperamos porque Él va a volver por nosotros y nos llevará de nuevo con Él. Dios los bendiga y los amamos.
Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Él me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Yo lo voy a invitar para que usted haga una oración conmigo, una oración que se encuentra en el libro de Primera de Crónicas 29, 10 y 11. Una oración que hizo el rey David que decía: bendito sea Jehová Dios de Israel y Padre nuestro. Señor, solo a ti corresponde la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque a ti pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, eres el único soberano, y tuyo es el reino. Y más adelante el rey David dice: Dios nuestro, ahora te damos gracias, y te alabamos, y bendecimos tu nombre. Esa es la invitación para que usted y yo lo hagamos esta mañana, para bendecir a Jesús, al Rey Todopoderoso. Amén. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir
bendigamos a nuestro Dios con nuestra voz, con todo el corazón. A Él sea toda gloria y honra. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Bendiga a Dios con su voz, mi hermano. Dígale, eres poderoso, Dios, eres grande. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dígale, tú mereces toda la gloria, toda la honra. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres el Santo de Israel. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río cruce con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, así veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque
venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies tu verdad, me levantarás de nuevo. Puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Descansaré, confío en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré. En la sombra de tus alas permaneceré.
Muy buen día, hermanos, vida y adoración. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente, gracias a la misericordia del Señor, de leer la palabra. Así que traemos el libro, continuamos leyendo el libro de los Salmos. Hoy el Salmo número 31, estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Espero me acompañe. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 31 al director musical, Salmo de David. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Odio a los que veneran ídolos vanos. Yo por mi parte confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro, que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. En tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Salmo 32, Salmo de David, Masquil. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis pecados, mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el muro o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno, para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque nos das la libertad de poderla leer, de compartirla y de atesorarla en nuestro corazón para bendición. Así es, mis hermanos.
Dios les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias. Si el Señor así lo permite, estaremos aquí el próximo domingo desde las 9:30 de la mañana. No olvide la recomendación. Los días martes a partir de las 8 de la noche estamos con el taller Paternidad. Y también los miércoles 6:30 de la tarde con oración y estudio bíblico. Es un link que se estará enviando desde la plataforma Zoom para WhatsApp, el grupo Infovía. Así que estén todos muy pendientes de esa completa información de bendición para nosotros, nuestras vidas, nuestros hogares y por supuesto también nuestras familias. Mis hermanos, un feliz domingo, una feliz semana y seguimos rindiendo culto a nuestro Señor. A continuación, la palabra, la instrucción para atesorarla en nuestro corazón. ¡Qué bendiciones! Continúa con nosotros nuestro pastor. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes, con mi corazón muy dispuesto para compartirles la palabra de Dios, para entregar a sus corazones lo que el Espíritu Santo ha puesto en el mío, para que todos seamos bendecidos a través de la Escritura. Bueno, hemos pasado un buen tiempo cantando, alabando al Señor, viendo también la instrucción y enseñanza que se da a los niños, el saludo de nuestros hermanos, la lectura de la palabra de Dios y cada detalle que ha sido preparado de una manera muy especial para la gloria del Señor en este culto tan bonito. Entonces vamos a continuar hoy con la carta escrita por Pablo a Filemón. El pastor Miguel Ángel nos introdujo el domingo pasado con una buena enseñanza y yo voy a continuar entonces con ese tema de la carta escrita por Pablo a Filemón. Hagamos una oración y le damos gracias al Señor. Te damos gracias, eterno Dios, por este lindo día, por regalarnos la oportunidad de estar juntos otra vez, haciendo culto a ti, presentando desde lo profundo de nuestro corazón y con toda sinceridad y amor la alabanza, la adoración y lo que hemos traído como ofrenda para ti, Señor. Gracias por bendecir nuestras familias, por permitirnos estar nuevamente congregados desde nuestras casas. Muchas gracias. Espíritu Santo, bendícenos ahora a través de tu palabra. Que nuestros amigos y que cada familia que está presente ahora o que verá este video y escuchará tu palabra luego, que seamos todos bendecidos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Yo he titulado esta porción de la enseñanza en la que vamos a meditar esta mañana, la he titulado Los beneficios de una acción intercesora. Y vamos a tomar para esto como texto base los versículos 8 al 14 de la carta de Pablo a Filemón. No tiene sino un capítulo y vamos a leer desde el verso 8 hasta el 14. Dice así: Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Muy bien. Nos encontramos entonces con una carta o epístola del apóstol Pablo dirigida a uno de sus discípulos muy amado por él, con saludos, exaltaciones, acciones de gracias y una meditación e intercesión salvadora. Una carta personal y en alguna medida también para ser compartida con la iglesia. Filemón es un discípulo de gran testimonio en medio de la iglesia de Colosas, un hombre lleno de amor y de fe sólida en Cristo, el Señor y Salvador.
un amor y fe que trascendían de manera contundente y maravillosa. Filemón es un colaborador de Pablo y de Timoteo en la obra del Señor Jesús. Quizá pudo haber sido un pastor o algún líder muy importante en la iglesia en Colosas. Es muy probable que Filemón haya sido un hombre adinerado, muy rico. Por supuesto, un cristiano que amaba a Dios más que a su dinero. Él invertía en los siervos de Dios y en la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo ha gozado siempre de hombres y mujeres que apoyan la obra de Dios con sus dones y talentos, con las riquezas que Dios les ha entregado, se han convertido en instrumentos de Dios para bendecir la obra de Dios. Entonces, viendo esto como introducción, vamos a meditar entonces en lo que escribe Pablo entre los versículos 8 y 14. En primer lugar, leamos el versículo 8. Dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. El apóstol Pablo va a pedir a Filemón que reciba a Onésimo nuevamente. Onésimo había fallado a Filemón, se había rebelado, había escapado de casa siendo un esclavo. Muy seguramente a Onésimo no le esperaba nada bueno por causa de su rebeldía. Él sabía que si volvía a casa de Filemón iba a ser castigado por haberse rebelado y escapado. Pero huyendo se encuentra con Pablo. Este le habla de Cristo y lo conduce al conocimiento de Dios, y ahora Onésimo es un cristiano y fiel siervo de Dios. Vemos aquí que el apóstol Pablo habla de la libertad que él tiene para ordenar, mandar o exigir a sus discípulos lo que deben hacer. Libertad basada en la comunión, respeto y unidad del Espíritu Santo entre ellos, entre Padre espiritual e hijos espirituales. Pablo está hablando de su autoridad como siervo de Dios sobre la iglesia, sobre sus hijos espirituales, sobre sus propios discípulos. No debemos olvidar que los siervos de Dios tienen y son autoridad delegada de Dios sobre la iglesia. Una autoridad que se va reflejando a través del testimonio de una vida consagrada y obediente a Dios y una vida de integridad. Esta autoridad debe ser respetada, obedecida y honrada, pues la autoridad de Dios en los siervos de Dios es para edificación y bendición de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo, hablando de esa autoridad a los corintios, leemos lo siguiente. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, el versículo 8. Dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿De qué está hablando Pablo a los Corintios? De la autoridad que él como siervo de Dios había recibido del Señor para ministrar a la iglesia, para poner en orden las cosas, para orientar a la iglesia. Entonces dice que es una autoridad que Dios dio a sus siervos para edificación de la obra de Dios, no para vergüenza ni para destrucción. Filemón sabía estas cosas respecto de su padre espiritual y de su propio pastor, el apóstol Pablo. Filemón reconocía la autoridad de Dios en su amado padre espiritual y muy seguramente estaba dispuesto a obedecer cualquier orden que Pablo le diera. En la carta que escribe Pablo a Tito, el capítulo 2, el versículo 15, dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo entonces, empezando en este versículo 8, él le habla de tener una libertad para ordenarle, de tener autoridad para mandar a Filemón a tomar una decisión a favor de Onésimo. Y quiero decirles, para cerrar esta parte,
Dios respalda a sus siervos y está dispuesto a bendecir a quienes respetan la autoridad de Dios en ellos. El Señor ha dado autoridad a sus siervos y Dios quiere bendecir a quienes se someten a esa autoridad. La iglesia es autoridad, pero en la iglesia también está la autoridad de los siervos de Dios. La iglesia debe someterse a esa autoridad delegada por Dios en sus siervos. Y Pablo le está diciendo, yo tengo autoridad para ordenarte, Filemón. Yo tengo autoridad de Dios para decirte lo que tienes que hacer con respecto a Onésimo. Pero luego vamos a ver que aunque teniendo esta autoridad, Pablo no abusa. Pablo no usa la autoridad para ordenarle a Filemón qué tiene que hacer con Onésimo. Él usa otra estrategia. Y vamos a leer entonces en los versículos 9 y 10. Dice, más bien te ruego por amor, siendo yo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aunque Pablo tenía autoridad entonces para ordenarle a Filemón qué tenía que hacer, le dice ahora, no voy a usar de mi autoridad. Voy a usar de la humildad, del amor, de la comunión que hay entre nosotros para pedirte que hagas algo. Dice, más bien te ruego por amor. Siendo yo un anciano y también un prisionero del Evangelio por causa de Jesucristo, entonces te ruego. Noten bien esa palabra que él usa aquí, te ruego. Ya no dice te ordeno, dice te ruego. Por este hombre Onésimo, que es un hijo espiritual a quien engendré en mis prisiones. Pablo bien podía hacer uso de su autoridad como siervo de Dios, como apóstol de Jesucristo y padre espiritual, para exigir a Filemón recibir, perdonar y reconciliarse con Onésimo. Pero tomó y usó otra estrategia más efectiva. Apeló al amor. Seguramente cuando se nos ordena a hacer algo, es posible que no estemos de acuerdo y a regañadientes lo hacemos. Pero cuando se nos pide hacer las cosas por amor, lo que hacemos por amor, entonces se convierte en una maravillosa experiencia. Aleluya. Aquí Pablo entonces le ruega a Filemón que haga uso del amor que Dios ya puso en el corazón de él. Y que con ese amor reciba, perdone y vea a Onésimo ahora como un hermano en Cristo. Ya no, le dice, no lo veas como un esclavo. Míralo como tu hermano en Cristo. Útil a ti y a mí, le dice Pablo, en la obra del Señor. Qué interesante es esto. El impacto que tiene solicitar algo basado en un espíritu humilde, conciliador, en un espíritu colmado de amor, de misericordia. Eso es muy lindo, porque cuando pedimos las cosas de esta manera, como ateniéndonos en cierta forma al amor que hay en la persona a quien solicitamos hacer algo, pues las cosas van a ser diferentes. La verdad es que en este caso, los resultados fueron maravillosos, unos resultados excepcionales. La verdad es que un esclavo como Onésimo, que había escapado de su amo, debía ser castigado duramente y posiblemente hasta la muerte, lo cual dependía del corazón de su amo. Pablo le dice entonces a Filemón, vea, mira a Onésimo como un hermano tuyo en la fe, como un hijo espiritual que yo engendré en mis prisiones. Ya no lo mires como ese esclavo que si te lo envío, merece el castigo y hasta la muerte. Y justamente la autoridad de la nación y las costumbres con respecto a esa cultura le permitían a Filemón castigarlo. Pero le dice Pablo, no. Usa tu amor, usa el amor que Cristo puso en tu corazón para que tú lo perdones, para que tú lo recibas, para que te reconcilies con Él, porque nos va a ser útil a ti y a mí en el ministerio, en el trabajo, en la obra del Señor. Le estaba diciendo, ahora este hombre
siendo libre por Cristo, es un instrumento de Dios para la proclamación del Evangelio. La enseñanza del Espíritu Santo para nosotros, en este caso, tiene que ver con aprender a amar al prójimo, perdonarlo y reconciliarnos con él. Perdonar tiene cosas muy desagradables, en cierta manera, a nuestra carne. Significa cargar por el resto de la vida con las consecuencias de un agravio, una ofensa, una herida hecha por nuestro prójimo a nuestra vida. Es decir, si yo perdono a alguien, significa que el hecho de perdonarlo no me va a impedir, no va a impedir que yo sufra las consecuencias del agravio que él me ocasionó. Yo probablemente voy a sufrir consecuencias, pero lo perdono. Entonces, eso significa perdonar. Tener que soportar por el resto de la vida algunas consecuencias de esos desatinos del que nos ofendió. Pero el perdón sana las heridas. Perdonar y reconciliar es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Y les quiero decir, aunque perdonar y reconciliarse puede doler y quizá no nos va a permitir recuperar lo perdido, pero sí vamos a tener una ganancia preciosa. Vamos a restaurar la comunión, la unidad y el verdadero amor de Dios. Perdonar sana el alma. Perdonar sana las emociones. Perdonar sana la mente. Perdonar sana el cuerpo y llena de paz y de gozo el corazón. Recibir nuevamente al ofensor y continuar con él no es fácil, pero es lo que agrada a Dios y por ello seremos siempre bendecidos. Perdonar y no hacer uso de la venganza. Perdonar y reconciliar es la mejor medicina para sanarnos, para sentirnos libres, para ser sanados de enfermedades, de amarguras, de odios, de resentimientos. Por eso el perdón basado en el amor de Dios, aunque no podamos olvidar lo que se nos hizo, pero al recordarlo no vamos a sufrir. Ese perdón es bueno, es excelente, es medicina para el alma y es medicina para el cuerpo. Leamos unas palabras del Señor Jesucristo en Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Obedecer al Señor Jesús en el amor los unos por los otros declara entonces, es testimonio que nosotros damos al mundo de que Dios nos ama, que nosotros amamos a Dios y también testifica que nosotros somos discípulos seguidores de Jesucristo. Cuando nos amamos los unos a los otros, cuando perdonamos, cuando volvemos a recibir en confianza a nuestro hermano, al que nos ofendió, eso testifica al mundo que el amor de Dios está en nuestro corazón, que así estamos dispuestos a amar al prójimo y a amar a Dios. Estamos dispuestos a amar a Dios y a amar al prójimo. Entonces, es importante obedecer este mandamiento. Amarnos los unos a los otros satisface el corazón de Dios y llena el nuestro de completo gozo y felicidad. Nosotros sabremos esta verdad y también el mundo conocerá que somos discípulos de Cristo si nos amamos los unos a los otros. El mandamiento más grande, ¿cuál es? El mandamiento más grande es amar a Dios y amar al prójimo. Pero asimismo, escúcheme esta parte, asimismo el pecado más grande es no creer a Dios, ser indiferentes a Dios y odiar, rechazar, estar amargado, no perdonar al prójimo. Si el amor de Dios, si el amor a Dios y el amor al prójimo es el mandamiento más importante, también el pecado más importante es no obedecerlo. Es rechazar al prójimo y por ende no querer comunión con Dios. El amor por el prójimo, yo he aprendido, también es un amor sacrificial.
Lo damos todo, aunque no recibamos nada a cambio. Perdonamos aunque no seamos reparados ni recompensados. Eso es amar. Y eso es perdonar. Cuando amamos y perdonamos, probable que no vamos a recibir nada a cambio. Pero no importa. Si no recibimos humana o materialmente nada a cambio, la verdad es que estamos restaurando la comunión. Estamos restaurando la amistad. Estamos restaurando las relaciones con nuestro prójimo. ¿Estamos dispuestos a amar, perdonar y reconciliar? Es una muy fuerte y seria decisión que solo lograremos con la ayuda del Espíritu Santo. Leamos al apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 7, 8 y versículo 20. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Creo que Filemón tomó la decisión de recibir, perdonar y reconciliarse con Onésimo porque Filemón sabía que el verdadero testimonio de un cristiano está en el amor. Si hay amor en el corazón de un hombre, de una mujer, para perdonar a su prójimo, está declarando a través de ese testimonio que conoce a Dios, que ama a Dios y que vive en Cristo Jesús. Si amamos, testificamos que conocemos a Dios y hemos nacido de Él. Si no amamos, testificamos que ignoramos y desconocemos a Dios, que somos mentirosos y no estamos en la verdad de Dios. Debemos amar y perdonar a nuestro prójimo aunque éste no lo merezca. Debemos amar y perdonar aunque tengamos que cargar con las consecuencias de un agravio. Debemos amar y perdonar porque esto agrada a Dios y por ello Dios es glorificado. ¿Qué iba a recibir a cambio Filemón al perdonar a Onésimo y recibirlo nuevamente en casa? Quizá se iba a enfrentar a una sociedad que lo iba a criticar, porque él debía castigarlo. Pero el no hacerlo lo iba a exponer en cierta manera. Pero quiero decirles que este hombre amaba a Dios y por eso pudo amar a Onésimo y pudo perdonarlo, pudo recibirlo y pudo reconciliarse con él y pudo empezar a verlo ahora como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, y ya no más lo iba a ver como un esclavo. Veamos una tercera cosa. Para esto quiero que leamos los versículos 11 al 13. 11, 12 y 13. El cual está hablando de Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Varias cosas interesantes hay en estos versículos. Dice que Onésimo, hablando en el contexto espiritual, no había sido útil a Filemón. Quizá útil en lo material y en los trabajos que Onésimo como esclavo tenía que hacer, pero en lo espiritual no. Dice, ahora, dice Pablo, convertido Onésimo a Cristo, nos es útil a ti y a mí en el Evangelio. ¿Por qué? Porque este hombre ahora va a ser un compañero de ministerio, un hombre que va a caminar con nosotros proclamando la gloria de Dios y haciendo discípulos. Entonces le dice Pablo, ahora yo te lo envío, recíbelo. Y recíbelo como si me estuvieras recibiendo a mí. Es decir, si me amas, ese amor transmítelo también a Onésimo. Míralo a él como me miras a mí. Interesante esto. Dice Pablo, yo quisiera tenerlo aquí porque él me ha sido muy útil, me ha bendecido en esta prisión, pero te lo envío.
te lo envío y te envío a un hijo engendrado en mis prisiones. Dice Pablo a Filemón que Onésimo se había convertido en un siervo útil en las manos de Dios. Le pide encarecidamente que lo reciba como si recibiera a Pablo mismo. Que ahora Onésimo era un varón cristiano muy útil para los dos en la tarea de la gran comisión, en la tarea de la proclamación del evangelio. Onésimo, ahora convertido al Señor, Onésimo, ahora un hombre cristiano, estaba sirviendo a Pablo en la prisión. ¿Cómo lo haría? Lo haría muy seguramente visitando a Pablo, consolándolo, orando con él y por él. Le llevaba seguramente comida, ofrendas de algunos hermanos que eran enviadas para bendición de Pablo. Seguramente le llevaba ropa al prisionero y muy seguramente oraban juntos, alababan al Señor y esto bendecía a Pablo de una manera especial. Un hombre en un presidio por causa de Cristo. Sí, aunque Pablo habla de gozo aún en medio de la prisión, yo creo que él vivió momentos tristes y difíciles. Quizá tuvo crisis en su alma, en su corazón, pero ahí estaba Onésimo, su hijo espiritual, un siervo de Dios, consolándolo, animándolo, diciéndole tranquilo Pablo, estás aquí por causa de Cristo y tú me has enseñado que la prueba en Cristo o por Cristo produce gozo. Entonces, por algo Pablo decía, este hombre me ha sido útil. ¿Cuán útil es una persona convertida a Cristo, verdad, hermanos? Un rebelde y desobediente, un esclavo del pecado y del diablo, ahora en las manos de Cristo, transformado por el poder del Evangelio, se convierte en una persona útil en las manos del Señor Jesucristo. En Onésimo, muy seguro nos vemos reflejados muchos de nosotros. Personas sin Cristo en un tiempo, lejos de Dios, esclavos del pecado, enredados en muchos desórdenes de la vida, pero ahora convertidos a Cristo. Nuestras vidas son instrumentos de Dios para bendición de la iglesia, para bendición de los que no conocen a Cristo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón. Este hombre que fue tu esclavo y que no te fue útil espiritualmente, ahora te va a ser útil a ti y a mí, porque está convertido al Evangelio, porque ha sido libre en su alma y en todo su ser, y Él nos va a servir para que los tres prediquemos el Evangelio de Cristo. Pablo le estaba diciendo a Filemón, este hombre es muy especial, tiene un corazón noble, humilde, un corazón dedicado a Cristo y lleno del Espíritu Santo. Un pasado ruin, menospreciable y ahora un presente de transformación, de vida nueva, de fruto del Espíritu Santo, es el presente de Onésimo. Es el presente nuestro. Un pasado triste que ni siquiera queremos recordar. Gracias a Dios que fuimos libres de nuestro pasado. Pero ¿quiénes somos ahora? Como Onésimo, personas transformadas por el poder del Evangelio. Personas útiles en las manos del Señor para la proclamación de la gloria de Dios en esta tierra. Eso somos hoy. Y mire cómo Pablo define la vida del creyente en este nuevo estilo de vida al convertirse a Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, escribe Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué importante. Repito ese texto que es muy bonito. De modo que si alguno está en Cristo, usted y yo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por quién y en quién? Por Cristo y en Cristo, en nosotros. Fuimos inútiles. Ahora somos útiles para la gloria de Dios. Fuimos instrumentos de injusticia y de pecado. Y ahora somos instrumentos para bendición del prójimo y para la gloria de Dios.
Pablo le dice a Filemón que ahora Onésimo le iba a ser muy útil como hermano en Cristo, más que como un esclavo. Una persona perdonada es una persona agradecida y puede convertirse en un excelente amigo. Una persona perdonada es una persona dispuesta a servir para la gloria de Dios y bendición de la iglesia del Señor Jesucristo. Una persona perdonada ahora puede hablar del amor de Dios, también puede amar, puede perdonar y reconciliarse con otros. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha hecho completamente libre del odio, de la amargura, del resentimiento y de todo aquello que hace posible que nos rechacemos unos a otros. Entonces, una persona perdonada puede también convertirse en un instrumento de Dios para reconciliar a otros, para traer a otros a Cristo y para hacer que otros también puedan decir, yo también puedo perdonar y yo también puedo pedir perdón. Una persona que perdona, ahora escuche esto, una persona que perdona es una persona libre de opresiones, libre de amarguras, de insomnio, de enfermedades. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16 de su carta? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando una oración es eficaz en un hombre, en una mujer cristianos, cuando el corazón ha sido libre de resentimientos, de odios y amarguras, cuando ha podido restaurar su comunión y sus relaciones con su prójimo, entonces la oración del justo puede mucho, porque es eficaz. Y es eficaz porque sale de un corazón que ha perdonado y que sale de un corazón perdonado. Leamos ahora a Pablo escribiendo a los Colosenses, el capítulo 3, los versículos 12 y 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, dice, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo entonces dice que tenemos que vestirnos como hijos de Dios, como personas transformadas, pero también como escogidos de Dios. ¿Y cómo tiene que vestirse un cristiano? Tiene que vestirse de misericordia, de benignidad, tiene que vestirse de humildad, de mansedumbre, de paciencia, al punto de aprender a soportarnos unos a otros. ¿Y qué es lo que tenemos que soportar? ¿Los abrazos? ¿Las sonrisas? El que podamos escuchar, te amo, te quiero, no. Eso que venga, eso no se soporta. Eso es bueno. Pero lo que hay que soportar con mucha paciencia es el agravio, la ofensa, lo difícil que es a veces tratar con ciertas personas. Eso lo tenemos que soportar. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Una persona como Filemón tenía que aprender a soportar a Onésimo. Y también a Pablo, que le decía las verdades. Nosotros tenemos que aprender a soportarnos unos a otros, con mucha paciencia dada por el Espíritu Santo. Y también dice el apóstol, perdonándonos unos a otros. Y él cierra ese pasaje diciendo, de la manera que Cristo nos perdonó, debemos nosotros perdonarnos los unos a los otros. ¿O Filemón aprendía a vivir basado en el amor de Dios? ¿O su testimonio como cristiano se caía y Dios no era glorificado? Qué dura experiencia para Filemón. Tener que prescindir de seguir llamando y ver a un hombre como su esclavo para empezar a verlo como su hermano en Cristo. Cuando nosotros perdonamos, tenemos que prescindir, tenemos que hacer a un lado
el ver a los demás como enemigos. Cuando perdonamos empezamos a ver a los demás como amigos. Y eso era lo que debía aprender Filemón y con seguridad lo aprendió. Es lo que usted y yo tenemos que aprender en este día, hermanos. Qué difícil es perdonar. Qué serio es pedir perdón. Qué crítico se pone la situación cuando tenemos que perdonar y cuando tenemos que pedir perdón. Son dos acciones que van juntas. Y debemos tomar medidas serias en esta situación porque es lo que glorifica a Dios y es lo que une a la iglesia y es lo que testifica al mundo que somos discípulos de Cristo. Si nos amamos los unos a los otros, si nos perdonamos los unos a los otros. En cuarto lugar, y para terminar, encontramos algo muy importante en el versículo 14. Leámoslo, versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, le dice Pablo a Filemón, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Leámoslo. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Creo que Pablo en este versículo está demostrando una actitud muy humilde al decirle a Filemón que no quiso hacer nada sin su consentimiento. Es decir, la decisión que toma Pablo de enviar a Onésimo a la casa de Filemón, la decisión que toma Pablo de decirle a Filemón, perdónalo, ya no lo mires como un esclavo, míralo como un hermano tuyo en Cristo. Esa decisión fue tomada con una condición y un corazón humilde de Pablo. Pablo le dice, no te ordeno. Y las cosas que estoy haciendo no las quiero hacer a espaldas tuyas. Lo que yo he hecho con Onésimo es conducirlo a Cristo, Filemón. Enseñarle a amar, enseñarle a pedir perdón, enseñarle a reconocer sus pecados. Y es lo que Onésimo va a hacer cuando llegue a tu casa, Filemón. Él va a estar delante de ti. Y lo que él te va a decir es lo que yo te estoy diciendo ahora. Nada a espaldas tuyo. Tampoco quiero hacer algo sin tu permiso. Le está diciendo Pablo, no te estoy dando una orden. Te estoy diciendo, haz esto por amor. Porque si lo haces por amor, Dios te va a bendecir. Y lo que tú vas a hacer en favor de Onésimo, Dios te lo va a recompensar. Importante. Entonces, Pablo está aquí demostrando una actitud muy humilde al decirle a Filemón, no quise hacer esto sin tu consentimiento. Es decir, que Pablo está consultando y dejando que el Espíritu Santo guíe a Filemón a tomar la decisión correcta. Pablo no está imponiendo su voluntad, no está obligando a Filemón a hacer algo que él no quiere. Está dejando que se tomen decisiones en la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de no imponer u obligar a Filemón? Sencillamente que todo cuanto decida Filemón sea el resultado de ser guiado por el Espíritu Santo y que sea una decisión voluntaria. Porque cuando las decisiones son voluntarias, cuando las decisiones están en la dirección del Espíritu Santo, hay satisfacción y hay bendición en nosotros. Esto nos enseña la importancia de hacer las cosas no por necesidad o porque se nos imponga. Las cosas hay que aprender a hacerlas voluntariamente, con gozo y para la gloria de Dios. Así sea el hecho de perdonar a alguien. Porque si nosotros perdonamos, pero amenazamos en cierta manera, o como que perdono, pero no lo voy a olvidar, o como que perdono, pero te entrego tu vida a Dios, que Dios cobre por mí. Ese perdón no tiene sentido, no es válido, no tiene valor. Es como si se nos estuviera imponiendo algo y lo hago
de mala gana y como que no lo quiero hacer, pero lo hago. Y aquí está diciendo Pablo a Filemón, es necesario que tú tomes una decisión voluntariamente. Que el perdonar, recibir y reconciliarte con Onésimo sea un asunto que salga de tu corazón. Lo mismo yo le digo a usted en esta mañana. Hay que arreglar con las personas que están distanciadas de nosotros por cuestiones que vemos que son detalles o cuestiones trascendentales muy importantes en la vida. Tenemos que reconciliarnos, restaurarnos. No podemos continuar con un corazón amargado, esperando la venganza, esperando que se haga justicia para que pague lo que tiene que pagar. No podemos ni dormir, no podemos comer, no podemos estar tranquilos, no podemos relacionarnos con nadie. De pronto en esa actitud y con ese corazón esclavo de esa amargura, vamos a ver a mucha gente como enemigos nuestros, vamos a sentir perseguidos y es hora de ser libres. Sacar del corazón todo ese veneno y decir, bueno, Señor, yo quiero perdonar voluntariamente, yo quiero perdonar no por imposición, no por miedo a ti, Dios, quiero perdonar porque quiero estar contento, feliz, agradecido contigo porque me haces libre del odio y de la amargura. Quiero perdonar porque esto te agrada, Señor, y porque eso me va a sanar a mí. Leamos una porción de la Biblia que escribe Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 17 y 23. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces Pablo, muy sabio y prudente, encamina a Filemón a recibir, perdonar y reconciliarse con Onésimo, haciéndole ver las ricas bendiciones de esta excepcional decisión, de una decisión tomada en la dirección del Espíritu Santo. Toda actitud amorosa, humilde, obediente, prudente y desinteresada garantiza una vida triunfante, una vida abundante, una vida feliz, una vida colmada de las bendiciones de Dios y plena de la presencia del Espíritu Santo. Creo firmemente que Filemón hizo lo correcto. Amó, perdonó y aceptó a Onésimo, ya no como a un esclavo, sino como a su hermano en Cristo. Podemos los dos imaginarnos por un momento esa escena, cuando Onésimo llega a la casa de Filemón, a la casa donde él debió haber estado siempre y nunca haberse ido. Es lo que está pensando Onésimo. Está llegando con miedo, hay terror en su corazón porque probablemente Filemón no tome la decisión que Pablo le recomienda de recibirlo y perdonarlo. Probablemente Filemón decida castigarlo o matarlo. Entonces Onésimo tiene miedo. Y con esa actitud temerosa llega a la casa. Podemos imaginarnos con una mano temblorosa, una voz temblorosa saliendo de Onésimo, dirigida a Filemón, su amo, diciéndole, mi amo, perdóname. Y traigo esta carta que Pablo te envió. Yo pude conocer a Pablo en la cárcel y él me llevó a los pies de Cristo y te envió esta carta. Onésimo probablemente estaba arrodillado, esperando el golpe. Filemón toma la carta, la abre y lee estas palabras impactantes, poderosas, que penetraron la mente y el alma de Filemón. Y este hombre, al leer la palabra que es enviada por el Espíritu Santo a través de Pablo,
tiembla y seguramente él cae de rodillas diciendo: Señor, yo quería matar a este hombre, pero ahora lo perdono. Ahora lo recibo como Pablo me recomienda, como a mi hermano en Cristo. ¿Se puede imaginar usted por un momento a Filemón diciéndole a Onésimo: levántate, hijo? Démonos un abrazo, el abrazo del perdón, el abrazo que produce el amor de Dios, un abrazo sincero, no hipócrita. Y le sonríe, no con una sonrisa hipócrita, sino con una sonrisa sincera. Y seguramente había lágrimas en los dos rostros. Y el uno perdona al otro. El uno le pide perdón al otro. Y ahí está la presencia del Espíritu Santo restaurando dos vidas, sanando dos corazones y empezando una etapa nueva en la vida de dos hombres. A partir de ahí, Filemón es un cristiano renovado, lleno del Espíritu Santo, dispuesto a amar. Si perdonó ese agravio, va a perdonar cualquier otro agravio. Un hombre que debió haber castigado a su esclavo, lo perdona, lo abraza, lo restaura y le dice: ahora los dos vamos a trabajar juntos. Y si tú quieres seguir aquí en mi casa, esta es tu casa. Vamos a trabajar en todo lo que hay que hacer en mi territorio, pero los dos vamos a hacer otro trabajo. Vamos a proclamar el amor de Dios a los corazones que lo necesitan. Mis hermanos, esa es la escena más linda. Yo sé que usted ha vivido la experiencia de abrazarse con alguien que lo ofendió, que lo hirió, que lo maltrató, y de poder decirle: te perdono. Y escuchar las palabras de un corazón arrepentido cuando dice: perdóname. Yo sé que usted ha vivido esa experiencia, una experiencia de un gozo especial. Yo lo he vivido, yo he podido perdonar y me han perdonado. Y glorifico a Dios porque podemos restaurar nuestras preciosas relaciones como hijos de Dios. Yo quiero llamarles hoy al perdón, al amor que necesitan recibir nuestros hermanos, nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes están distanciados de su familia? ¿Cuántos de ustedes habrán dicho: no quiero volver a verlo, no quiero saber nada de él o de ella? Pues hay que cambiar, porque si no lo hacemos, si no tomamos la decisión que tomó Filemón para perdonar, recibir y reconciliarse con Onésimo, nuestra vida está muy mal. Nuestra comunión con Dios está rota. Y no podemos aceptar el susurro del diablo o de nuestra carne diciéndonos: tranquilo, así estás bien. Tenemos que rechazar esas voces y levantarnos y buscar a esas personas y reconciliarnos con ellas y perdonarles. Y seguro que la vida que viviremos a partir de esa experiencia será una vida de completa satisfacción por la presencia de Dios en nosotros, porque nos convertimos en cristianos obedientes al Señor y en cristianos dispuestos y libres para proclamar la gloria del Señor en este mundo. Creo que entonces Filemón sí perdonó, recibió y empezó a ver a Onésimo como su hermano en Cristo. Lo amó por el resto de su vida. Esto seguramente llevó a Filemón a rechazar la esclavitud. Yo me imagino que Filemón tomó la decisión ese día: no quiero ver a estos hombres y mujeres desde hoy como mis esclavos. Ahora son personas que hay que amar, hay que respetar y hay que tratarlas con justicia y con mucha bondad. Él cambió y empezó seguramente a ver a muchos de ellos que estaban ya convertidos a Cristo como sus hermanos y no como esclavos. La esclavitud permitía a los hombres ser dueños de la vida de otros seres humanos. Cristo vino para hacernos libres.
de toda esclavitud, por el amor, por la comunión, por la armonía, por la justicia y por la verdad del Evangelio de Jesucristo que nos ha alcanzado. No podemos ver a los demás como enemigos, como esclavos. Ahora hay que verlos como nuestros hermanos en Cristo. Quiero concluir diciéndoles lo siguiente. Respetar la autoridad delegada de Dios a los siervos de Cristo es saludable y produce paz en el corazón. Interceder por el prójimo nos conduce a la verdadera experiencia del amor y la misericordia. Perdonar y reconciliar satisface y glorifica a Dios. Perdonemos, reconciliémonos, aunque tengamos que sufrir las consecuencias del error de los demás contra nosotros. Mantener un corazón manso y humilde permite a Dios cumplir su propósito en nuestras vidas. Vistámonos de amor y misericordia y viviremos en completa paz. Queridos hermanos, esta es una carta que nos habla de una historia muy linda. Ojalá podamos escribir cartas que cuenten historias preciosas de la relación nuestra con nuestros hermanos en Cristo. Ojalá podamos tener testimonios a partir de hoy, contando a los demás que aunque nos era difícil perdonar, por el amor de Cristo hemos podido perdonar. Que aunque nos era difícil reconocer nuestros pecados y pedir perdón, ya el Señor nos ha ayudado, hemos reconocido nuestro pecado y hemos pedido perdón a nuestro prójimo. Yo sé que si aceptamos que el Espíritu Santo nos enseñe esto, y lo vivimos y lo obedecemos, su vida y mi vida van a cambiar. Seremos completamente transformados, porque el amor de Dios nos saca de la muerte y nos trae a la vida. El amor de Dios nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz de Cristo. El amor de Dios nos libera de toda esclavitud y nos trae a la libertad en Cristo Jesús. Por eso, mis amigos y mis hermanos, aprendamos de esta historia, que el Espíritu Santo nos ayude. El amor es el elixir de la vida y el perdón cura nuestras heridas. Hagamos una oración. Te damos gracias, Señor, por darnos esta sencilla enseñanza, muy importante para nosotros, en nuestra vida cotidiana, en el diario vivir nuestro. Ofendemos y somos ofendidos. Herimos y somos heridos. Queremos aprender a reconocer nuestros pecados contra nuestro prójimo y pedir perdón. Pero también queremos aprender a perdonar a todo aquel que nos ha ofendido. Que esta historia maravillosa marque nuestro corazón a partir de hoy y nosotros también tengamos una historia nueva que contarle a nuestras generaciones y a los discípulos que el Señor nos dará. Espíritu Santo, sana nuestros corazones. Ayuda a aquellas personas que tienen un corazón cargado de amargura, resentimiento, odio, un deseo de venganza. Ayuda a hermanos y hermanas que pueden estar viviendo esta experiencia dolorosa, distanciados de su familia. Señor, con una falta de perdón muy seria. Conduce a mis hermanos con tu amor al perdón y a la restauración de las relaciones. Bendito Dios, glorifícate en todos nosotros como tu iglesia, porque es necesario que el mundo conozca que somos tuyos, que somos tus hijos. Y lo conocerán, lo sabrán, cuando empecemos a amarnos los unos a los otros. Gracias, Padre, por enseñarnos tu palabra, por hacernos libres hoy, porque yo oro por cualquier hermano que pueda estar afectado por este serio problema de la falta de perdón. Que sea libre su mente, su corazón y su alma. Y reprendo todo espíritu inmundo que trae al corazón esta esclavitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos,
Ustedes también probablemente tienen un corazón cargado de resentimiento y de amargura. Hay falta de perdón entre ustedes, entre usted y su familia. Yo quiero llamarlo hoy a que usted se reconcilie con Dios, a que usted le pida perdón a Dios por sus pecados y le entregue su corazón a Cristo y lo reciba a Él, al Señor Jesús, como su Señor y su Salvador. ¿Quiere hacerlo? Porque nosotros con Cristo en el corazón podemos restaurar todo. Todo lo que hemos destruido lo podemos restaurar con Cristo en el corazón. Haga esta oración conmigo, mi amigo. Señor Jesús, he pecado contra ti y hoy te pido perdón. No he creído a ti ni a tu palabra. He sido rebelde, he sido esclavo del pecado. Perdóname y hazme libre hoy. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Salvador, mi Dios y el Señor de mi vida. Y decido entregar todo mi ser a ti. Gracias te doy por lo que hoy me has enseñado. Llena mi corazón de tu amor, porque quiero perdonar. Llena mi corazón de tu humildad y mansedumbre, porque quiero pedir perdón. Muchas gracias. Hoy decido que creo en Cristo Jesús por el resto de mi vida. Amén. Señor, bendice a estos amigos y ayúdalos para que al leer tu palabra te conozcan y conociéndote te amen y te sirvan. Son libres hoy de toda esclavitud del pecado y son llenos del Espíritu Santo y reciben esa promesa de Dios, el Espíritu de Dios, para sentirse seguros como hijos de Dios, perdonados y salvos eternamente. Señor, oro si alguno está enfermo, un niño, un joven, cualquier persona, un anciano, en el nombre de Jesús, ministro que sea sanado. Oro que se reciba sanidad en este instante, que sea libre de toda opresión del maligno y de toda enfermedad. Bendito sea el Señor, que en la cruz del Calvario nos hizo libres del pecado, pero también de la enfermedad física. En Cristo descansamos y esperamos siempre. En el nombre de Jesús. Regálanos, Padre, una linda semana. Una semana en la que podamos aprovechar la oportunidad de compartir con otros el Evangelio. Podamos conducir a otros al arrepentimiento y podamos ayudar a algunos a que se restauren en su relación contigo. Usa nuestras vidas esta semana, Señor, para que podamos ser instrumentos de paz y reconciliar a las personas contigo y entre ellas. Úsanos, Padre. Protégenos de todo mal y peligro. Bendice a nuestros hermanos en sus trabajos, en el salir de su casa, ir a sus trabajos, en el volver a casa, en sus casas, en cualquier lugar. La protección del Señor rodee a la iglesia y nos bendiga a todos. Bendice la economía de todas las familias. Bendice el trabajo, los negocios de la iglesia. Y seamos prosperados de la mano de Cristo Jesús. Gracias, mi Padre. Gloria al Padre, gloria al Señor Jesucristo y gloria al Espíritu Santo. Amén. No olvidemos entonces, hermanos, que el día martes hay un estudio bíblico. El día miércoles nos reunimos para orar y meditar en la palabra de Dios. Son tiempos muy agradables. Y aquí estaremos nuevamente el próximo domingo para hacer culto al Señor y para recibir su palabra. Una feliz semana para todos. Les amamos y oramos por ustedes todos los días. Un abrazo. Hasta pronto. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el perdón? Pregunta el Señor. Cuando nuestro hermano cae en el pecado, ¿dónde está el amor?
todos lo juzgamos y lo criticamos, grande fue su error. Por nuestra arrogancia no lo perdonamos. ¿Dónde está el amor? Por nuestra arrogancia no lo perdonamos. ¿Dónde está el amor? Cristo nos enseña en la cruz muriendo de su gran amor. Fuimos sus verdugos, todos lo matamos y Él nos perdonó. Todos perdonemos hoy a nuestro hermano, esto agrada a Dios. Venid, lo abrazamos, nos reconciliamos, eso es el amor. Si aquí nos amamos, al cielo iremos con Cristo Jesús.